El niño que se convirtió en Aragán para el rock mexicano. Luis Antonio Álvarez Martínez nace el 25 de diciembre de 1967 en el Estado de México, en la zona de Tlalnepantla. Su madre es Erlinda Martínez y su padre es Silvestre Álvarez. Tiene 2 hermanos y 3 hermanas, quienes compartieron hogar en suburbios humildes y condiciones de lucha, pero esto no impidió que Luis tuviera una infancia agradable, además de desarrollar una enorme sensibilidad por la música. Comenzó a tocar la guitarra a los 10 años, gracias a que en casa había una guitarra con una sola cuerda, con la que emulaba los sonidos que sonaban en las estaciones de radios juveniles, además de la música que sus hermanas mayores llevaban a casa, entre ellos los Beatles. Así poco a poco entendía el sentido de la música, además que se identificaba con lo que escuchaba, aunque muchas veces no entendía lo que decían las canciones, pues estaban compuestas en inglés. Gracias a la situación económica que se vivía en la casa de Luis, tuvo que trabajar muy joven. Componía e interpretaba sus canciones en el transporte público de la Ciudad de México. En los años 80, dejó sus estudios alrededor de los 12 años, lo cual lo llevó a ocupar su tiempo en la composición de canciones, creciendo bajo la influencia de la música popular de México. Esto hizo que Luis recorriera muchas colonias de la Ciudad de México y Luis observara muchas historias que posteriormente se convertirían en piezas claves para canciones que él escribiría, para ir dominando más el instrumento de la guitarra, el instrumento de la composición, y sobre ese paso irse mezclando con más bandas que en su momento ya estaban más altos en la cúspide mexicana, como el Tri Sol in My Mind, Mara o Enigma. Es a sus 10 años, cuando Luis, siendo un niño, escribe su primera canción, una canción dedicada para su padre, Mil Estrellas. Luis comenzaba a entender la forma de hacer sonar una guitarra y combinarla con la lírica y contar historias. Después de esta primera experiencia de poderle escribir esta canción a su padre, Luis comienza a ver que la música puede ser un estilo de vida y comienza a ver el escenario como un espacio que puede ser para él. Al ver que en los años 80 las bandas están surgiendo de grupos de rock, comienza a escribir sus primeras canciones, las cuales son El Aragán o Antes Me Gustabas, las cuales escribe en plena adolescencia. A partir de 1982, Luis salía a tocar sus canciones con su guitarra, no importando si tocaba en los camiones, en foros, alternando con bandas como TNT, quienes le daban lugar para que comenzaran sus tocadas, en concursos, y cada vez tenían mayor impacto en el gremio de los artistas, conocido como rupestre. Luis participó junto con otros músicos en la brigada artística del terremoto de la Ciudad de México, junto a bandas como Maldita Vecindad, en donde comenzó a crear vínculos con personajes que estaban en la construcción de sus carreras musicales, a las cuales también quería adentrarse Luis. Luis debutó en el Palacio Chino de la Ciudad de México, en un concurso organizado por la revista Teleguía. El sobrenombre de El Aragán le fue dado a Álvarez por una canción del mismo nombre en 1987, tras interpretarla en un festival llamado Encuentro de Compositores del Estado de México. El locutor del evento, Ricardo Barrón, se confundió e invirtió los títulos de autor y tema diciendo: les presento a El Aragán con la canción Luis Álvarez. En diversas ocasiones, Luis había tratado de cambiarse el nombre de El Aragán y nombrar a su banda Los Amigos de Lucas, Los de Abajo, La Urbe y Luis Álvarez y su banda, sin conseguirlo, dado que su público ya lo identificaba con el nombre y lo había aceptado muy bien. Es en uno de estos encuentros en donde David Lerma, el Guadaña de Banda Bostrik, encuentra a Luis y lo graba en su cámara para llevarlo a la compañía disquera y discos y cintas Denver, en donde llamaba la atención del productor Octavio Aguilera. Después de recorrer los camiones como solista, Luis comienza con la idea de crear una banda. Es así cuando su primera oportunidad como banda la tiene el 11 de diciembre de 1989, en la explanada de la ENEP Iztacala, lo cual se le considera como el debut de Aragán y compañía. En este momento la compañía de discos y cintas Denver le propone grabar su primer disco, canciones que Luis ya tenía listas para ser grabadas, el famoso disco rojo, Valedores Juveniles, haciendo alusión a uno de los concursos de composiciones y canto más importantes del país, en donde Luis intentó varias veces participar sin ningún éxito. Es por ello que decide hacer una especie de crítica en el primer disco. A partir de ese momento la historia cambiaría. El Aragán y compañía empezaba a construir su historia. Luis Álvarez nos empezaba a regalar la magia que traía en su corazón y empezaba a aportar al rock mexicano. Luis cuenta que la canción Él no la mató fue inspirada por un amigo de él, un amigo muy cercano que vivía cerca ahí de la pandilla, ahí en el barrio, el cual su nombre era Marco Hernández. Cuenta que, como dice la canción, él tenía 17 y en ese entonces Luis tenía 18, era en el año de 1987. Cuenta también que Marcos era una persona, su amigo era una persona muy trabajadora, la cual no tenía ni necesidad de robar. Cuenta que, pues desgraciadamente, a veces por las malas influencias, amigos que tuvo, pues llegó a tomar la decisión de ser parte de ese robo. Y fue lo que llevó a que desgraciadamente perdiera la vida.
relata todo lo que él vivió y vio y escuchó para escribir esa canción, como él al huir es disparado y desgraciadamente no la libra, y fue un policía al intentar impedir ese atraco. Dicha canción trae un mensaje muy especial, como podemos escuchar, un mensaje para la sociedad, como nuestros hijos, si no llegamos a tener una conciencia de ellos, de educarlos, de darles buenos consejos, valores, ellos toman decisiones erradas. La historia de Luis Álvarez no se puede pensar sin Aragán y compañía. Desde la grabación del primer disco en 1990, tuvo grandes músicos aconsejándolo y siendo mentores. Uno de ellos fue Rod Levario, quien participó en la grabación de este primer disco, Valedores Juveniles, además de comenzar a alternar con bandas que ya tenían una carrera distinguida en el medio. Luis comienza a trabajar en un estilo propio, que lo distinga de lo que está haciendo en la escena, trabajando arduamente en la perfección del sonido que pretende entregar, conociendo de cerca al público, con quien comienza a tener una relación única. Una de las cualidades de Luis es el análisis de sus ídolos. Elvis Presley es uno de los personajes que más ha tenido influencia en la construcción del artista, sin dejar de lado a los grandes clásicos del rock. Luis dedica mucho tiempo a escuchar música y ensayar. Es por esto que en el cajón tiene muchas canciones, pues además el gusto por la escritura lo hace un gran lírico del rock mexicano. En sus canciones están escondidas las vivencias de su infancia, de su juventud, de los amigos que lo acompañaban y sobre todo de los amores que no se gestaron. La relación con sus padres era complicada y un poco incomprendida, pero no por ello no había amor. Así Luis se hizo padre por primera vez de un hijo varón llamado Moisés, con quien compaginó la vida familiar con la vida de un artista en desarrollo. La percepción de la vida cambia ya con la responsabilidad de los hijos. Por ello la creatividad de Luis para hacer canciones creció y proliferó. A mediados de los 90 los carteles de las tocadas ya eran encabezados por bandas como Banda Bostic, Vago, Heavy Nopal, Interpuesto y por supuesto el Aragán y compañía, lo que hizo que la compañía disquera firmara la grabación de varios discos de donde se desprenden muchos clásicos del rock nacional. Luis estaba cumpliendo su sueño, grabar discos, hacer canciones y estar de gira. Era muy importante la calidad, siempre fue una de sus premisas, por ello comienza a ver la necesidad de hacer inversión importante en equipo y hacerse de un buen equipo de trabajo. Los viajes a Estados Unidos le dan una mejor referencia a Luis de lo que hay que hacer en su carrera. Aprovecha cada gira por el país del norte para ver bandas, para comprar instrumentos, para seguir cultivando su mente para lograr mejores cosas y trascender en el rock mexicano. El Aragán y compañía se ha presentado en el Vive Latino en las ediciones del 2004, 2008, 2012 y 2018. Esto habla de la gran presencia y peso que tiene hoy en día en la música del rock mexicano. Gracias al carisma de Luis y a ese gusto por conocer otro tipo de músicos y escenas es que tiene la oportunidad de conocer y alternar con músicos de bandas como Santa Sabina o Café Tacuba. Inclusive aparece en la película de Hecho en México, un largometraje dedicado a la escena musical de México. Además de hacer colaboraciones especiales como artistas como el Tri, Aterciopelados, Los Gatos y muchas bandas que le han reconocido su talento y su trayectoria en la escena del rock nacional y por supuesto en la importancia de la cultura popular mexicana. Desde 1990 con Valedores Juveniles, siguiéndole en el 1991 Rock que se comparte, en 1992 Acapela Volumen 1, 1994 En el Corazón No Hay Nada, 1996 Acapela Volumen 2, 1998 15 éxitos de colección, 1998 En Algún Lugar en el Cielo, 2000 Acústico en Vivo, 2003 Ánimas, 2013 En Vivo Volumen 1, en ese mismo año En Vivo Volumen 2, 2005 Toque de Queda, 2008 Éxitos Volumen 2, 2011 Volviendo a Casa, 2013 Sesiones, 2014 saca Lobo como sencillo, 2016 el disco Raíz y 2019 hace colaboración con Rubén Albarrán con Muñequita Sintética, 2020 Él no lo mató con Alex Lora y Chela Lora, 2020 Purgante de Amor con Juanchi Baileirón, 2021 Yayo como sencillo, 2021 también Sesiones Acústicas. Hoy en día Aragán y compañía tiene 12 álbumes grabados en estudio y más de 3 en vivo. Se sigue presentando actualmente en parte de la República Mexicana y gran parte del área de Estados Unidos, que es donde más hace su caravana o gira para esos hermanos que están en dichos estados extrañando parte de nuestro pueblo mexicano, y él lleva su música para ellos. Hoy en día Luis Álvarez sigue componiendo y sigue dando esa poesía en sus letras. Esto fue Luis Álvarez, el Aragán y compañía. Déjame en los comentarios de qué otra banda te gustaría habláramos, de quién más podemos hacer un video. Se despide de ustedes su amigo Chacón.